Muy buenos días, República Dominicana y todo el mundo en este 24 de abril, domingo 24 de abril del año 2022, en esta entrega de visión estructural correspondiente, como ya vimos, al mes de las flores, el mes del jazz, el mes del libro, y que lamentablemente ya no están robando el mes de abril porque este es el último domingo de este mes, de un mes maravilloso, un mes donde la primavera resurge con su mayor esplendor, la primavera en su primor. Como siempre, invitándole a que consuman nuestros productos de Lobato Fashion Caribbean, especialmente nuestras imágenes, la imagen nueva que tenemos de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, con un mensaje muy bonito que está ahí, y queremos que ustedes puedan darle seguimiento a todo lo que hace la marca Lobato Fashion Caribbean. Para nosotros este es un mes y un día muy especial, ya que en nuestro país, en la República Dominicana, celebramos dos efemérides muy importantes. Una, la más significativa, pudiéramos decir, después del ajusticiamiento de Trujillo, es decir, una, vamos a decir, especie de escaramuza civil, ¿no? Porque no hubo una guerra civil como tal, pero sí podemos decir que el 24 de abril de 1965 es una fecha que pone un antes y después en la República Dominicana, porque lamentablemente luego del ajusticiamiento de Trujillo, como todos sabemos, tuvimos la desdicha de que el presidente más pulcro, el presidente más honesto, la figura sin lugar a dudas más importante de la República Dominicana, para mí, por lo menos del siglo pasado, como lo es el profesor Juan Bosch, fue derrocado de una manera bastante vil, vamos a decir, y después de todo eso hubo el levantamiento civil y militar que condujo a que una intervención de los Estados Unidos de Norteamérica aquí en nuestro país, pero de alguna manera, como siempre, el pueblo dominicano le puso frente a esa situación. También en honor a esa fecha y en honor a, vamos a decir, la figura civil más importante de ese momento, después del profesor Juan Bosch salir, el doctor José Francisco Peña Gómez hizo un llamamiento al pueblo dominicano que saliera a las calles, y entonces, en honor a esa fecha y en honor a lo que es la gestión que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez, es el día también de los ayuntamientos en la República Dominicana. Así que desde aquí, desde Visión Estructural, queremos felicitar a todos los alcaldes, alcaldesas y a todos los regidores y regidoras de nuestro país. Como siempre, ustedes saben que damos la situación de las notas luctuosas, significativas, muy complicado todo lo que pasó en esta Semana Santa en todo el mundo, pero muy en especial en la República Dominicana, donde tuvimos la desdicha de perder a más de 184 personas en accidentes de tránsito, pero sobre todo que perdimos 34 personas, de ellas 25 por accidentes de tránsito. Una cifra muy escandalosa realmente. De los 34 muertos, 25 por accidentes de tránsito, es decir, por la no tener prudencia, por un sinnúmero de cosas. Y de esos 187 casos de accidentes, 134 de motocicletas. Nosotros de aquí siempre hacemos un llamado a esa educación vial, a que tenemos que tener un verdadero plan de seguridad integral, porque todo eso, con un verdadero plan de seguridad ciudadana que empiece desde la base del tronco, como nosotros siempre decimos, que tiene que iniciar por una parte esencial, que es la municipalidad, conjuntamente con la parte educativa y todo lo que tiene que ver con la sociedad en sentido general, porque todos somos parte de los problemas del país, y si todos también nos involucramos, vamos a tener con seguridad una mejor seguridad ciudadana en la República Dominicana. Y entonces en esta semana perdimos a un extraordinario caribeño, a un extraordinario ser humano, a un talento no solamente de Cuba, sino de todo el país, a José Luis Cortés, alias El Tosco, un brillante flautista, jazzista, arreglista de los mejores, ya lo decía el propio Juan Luis Guerra, que para él es su mejor arreglista,
el caso de Tosco, y lamentablemente a la edad de 70 años hemos perdido a este brillante ciudadano de Cuba y de todo el mundo. También lamentablemente perdimos a Kenia Santos, de la colega, abogada, en este caso jueza de Atomayor, nos dejó. Lamentablemente también Ezequiel Jiménez, el sobrino de mi querida amiga Belgia Soler, también lamentablemente se nos fue. Y estuvimos celebrando también la misa conmemorativa al primer mes de doña Rosa Gómez de Mejía, la esposa, el viudo de don Hipólito Mejía, y nuestra querida y apreciada doña Rosa, que ya no la tendremos entre nosotros, pero siempre, para todos los que tuvimos la oportunidad de compartir con ella, siempre tendremos en nuestros corazones su presencia, su don de gente y todo lo que corresponde a ella. Pero como siempre, el alfa y el omega, nosotros siempre lo ponemos al lado, y entonces en este mes, dos grandes amigos, para no decir tantos en este caso de los cumpleaños, vamos a hablar de que mi querido y apreciado amigo ya Luis Rodríguez, el director de Autoridad Portuaria, cumplió sus 34 años, es decir, ya pasó de los 33, que muchos dicen que es la mitad de la vida, pero vamos a esperar que Dios le siga dando muchas oportunidades de vida a este extraordinario joven, al que apreciamos, queremos, lo conocemos prácticamente desde muy pequeño, y siempre le damos las orientaciones del lugar que entendemos que sean correspondientes. Así también estuvo de cumpleaños nuestro amigo Jorge Ramírez, uno de los grandes directivos del Club Los Prados, un deportista carta cabal y un amigo que queremos bastante. Desde aquí, hermano, tú sabes que te apreciamos, te queremos y te adoramos. Y también el expresidente de la Cámara de Diputados, el alcalde actual de la provincia de Santiago de los Caballeros y precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán, también estuvo de cumpleaños en esta semana, y desde aquí, obviamente desde Visión Estructural, queremos mandarle sus felicitaciones y sus parabienes al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la Cámara de Diputados y obviamente el alcalde actual de la provincia de Santiago, Abel Martínez Durán. Miren, brevemente yo quiero hablar, porque tenemos muchas cosas en las que vamos a hablar con nuestra invitada del día de hoy, pero nosotros queremos exhortarle a todos los alcaldes del país que cumplen hoy su segundo año de haber sido proclamados ya como tales, como autoridades, a toda la parte de la municipalidad, que la República Dominicana tiene un compromiso fundamental con ese poder de la municipalidad. Lamentablemente no pudimos tener por completo todo lo que el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, nos pudo haber legado en la parte municipal, pero sí a través de su hermana Rosa Duarte y sus apuntes nos dejó un bosquejo, un borrón de una pequeña constitución, y donde Duarte constituía como el poder municipal uno de los principales poderes que debía gestarse en la República Dominicana. Eso se está empezando, pero todavía no se le ha dado el carácter necesario y la visión que tenemos que tener como sociedad en un mundo que está tan cambiante, que está tan complicado, y que la municipalidad, desde nuestro punto de vista, puede jugar un papel importante para la reorganización del núcleo más importante que tienen las sociedades, que es la familia. Entonces, como la familia está en descomposición desde la revolución industrial hasta la fecha, nosotros entendemos que con un buen plan estratégico que se haga desde la municipalidad, podemos volver a rescatar el núcleo fundamental en un mundo tan complejo y que necesita que la familia, el soporte fundamental de las sociedades, pueda recomponerse. Entonces nosotros le queremos exhortar desde aquí, desde Visión Estructural, a que la municipalidad tenga un acápite fundamental en ese tema. Así que les felicitamos a todos. Quiero, antes de irnos a la pausa, felicitar esa extraordinaria actividad que tuvieron
en este caso en la querida biblioteca Pedro Enrique Sureña, donde estuvimos compartiendo en una conferencia brillante de William Ospina, el poeta, ensayista colombiano, que estuvo hablándonos de lo que es todo el historial de nuestra literatura, de la lengua española, desde cuando los conquistadores vinieron aquí, pero sobre todo de la lengua materna de nuestra América, de nuestros aborígenes, indígenas, o con tantos, uno de los nombres que se le conoce en cada una de las regiones de nuestro maravilloso y extraordinario continente. Y fue una brillante conferencia que tuvimos con este extraordinario escritor latinoamericano de nuestro, ahí vemos una imagen que tuvimos la oportunidad de poder saludar y dialogar un poco con él. Y también el pasado jueves una extraordinaria actividad que se tuvo en el Jardín Botánico Nacional, donde estuvimos compartiendo con la primera flauta de la República Dominicana, de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Ella es de origen cubano, pero ya es más que de nosotras, como es Alaima González, y el maestro Néstor Torres. Y yo quiero, antes de irnos a la pausa, y ahí nos vamos a la pausa, señor director, que usted nos ponga brevemente un fragmento de ellos, y nos vamos a la pausa, y eso lo hacemos llevando la memoria también al gran Tosco, el gran brillante arreglista y también flautista no solamente de Cuba, sino de todo el país. Así que lo dejamos con esa breve introducción y bueno, después de la pausa seguimos con Visión Estructural. Estamos aquí en la charca de Asua, el Pueblo Nuevo, arriba. Las obras que hay aquí ahora mismo están muy bien para la comunidad, con respecto al agua cuando llovía, que el agua no tenía estabilidad para dónde coger y lo que hacían eran zanjas por aquí mismo. Cuando llovía, la calle estaba toda llena de hoyo y lodo donde quiera. Ese por vaso, cuando aquí no llueve, mire, eso da vergüenza. Tienen unos maestros excelentes aquí. Antes estábamos en pilas de hoyo, ahora estamos lisos. Aquí el ingeniero ha trabajado excelente. El pueblo está cambiando ahora, esto está quedando nítido. Vamos a andar en polvo, ya vamos a andar ready. Gracias a nuestro presidente Luis Abinader y a Obra Pública. Home Pharmacies es la aplicación que te permite comprar en tus farmacias más cercanas desde donde te encuentres. Es muy sencilla y fácil de utilizar. Descárgala ahora. Home Pharmacies o la farmacia en la casa, así nos busca en Play Store y App Store. Apreciada familia guastiana, les invito a que me acompañen a implementar las transformaciones y mejoras que hemos planteado en nuestro plan de gobernanza académica. Acompáñenme a poner en práctica el proyecto del desmonte gradual de la carga docente, a revisar y actualizar la oferta curricular, a reducir la sobrepoblación en las aulas, a renovar las relaciones con la sociedad, a eficientizar el uso de los recursos, a modernizar la planta física de nuestro recinto, centro y sus centros, a mejorar las condiciones de vida de nuestros servidores docentes y administrativo. Eritrudes Rector, siempre cerca de ti. Esto representa parte de las grandes soluciones en lo que es
soluciones sociales, ocupacionales, soluciones educativas y sobre todo de la reinserción en la sociedad. Nuestros puertos son ventanas abiertas al mundo, oportunidades para grandes negocios que hacen crecer la economía dominicana, escenarios que invitan a conocer nuestra cultura. Estamos transformando el sistema portuario de la República Dominicana. Estamos cambiando. Estamos cumpliendo. Autoridad Portuaria Dominicana. Desde la Asociación de Hoteles La Romana Valladolid nos sentimos sumamente satisfechos con el trabajo que ha realizado DIGESET durante este operativo de Semana Santa. Todo el destino se desarrolló de una forma muy organizada y realmente tenemos que agradecer el excelente trabajo que hizo DIGESET durante estos días. Hoy en día estamos muy felices. Me enteré por una vecina que viendo mi situación, me estaban pidiendo la casa y yo estaba sufriendo mucho por eso. Ella me dijo, inscríbete en el proyecto. Digo, ¿y usted cree que eso sea verdad? Yo no creo eso. Me motivó a anotarme con esa fe y hoy en día vamos a ser propietarios de nuestro propio techo y no vamos a pagar ya más renta. Cuando me llamaron, me quedé como en shock y dije, ¿y eso es verdad? Y después llamé a mi niño y comenzamos a vocear. No dormía de la preocupación porque no sabía dónde yo iba a estar, pero ahora no duermo de la felicidad que tengo, de que voy a tener mi techo. No hay cómo agradecerse, nada más le pido que Dios le mande muchas bendiciones a todos. Compra tus medicamentos sin salir de casa, sin filas y en tiempo récord. Home Pharmacies, farmacia en la casa. Descarga la app ahora. Agradecido de su sintonía aquí en Metrovisión, canal 62 de Aster y Claro del Grupo de Comunicaciones García Fernández, el primer canal 4K de la República Dominicana, y recordarles seguirnos por la plataforma de redes sociales de Instagram, Twitter, YouTube y todas las plataformas, porque este programa, como ustedes saben, se retransmite los lunes por la plataforma televisiva del canal 62 de Aster y Claro, y obviamente por todas las plataformas de redes sociales que ya cuando están ahí, no son 24 horas. Usted puede ver este espacio a la hora que usted le plazca luego de su horario habitual. Bueno, nosotros nos sentimos bastante engalanados al concluir el mes de abril con la invitada que tenemos en el día de hoy. Ella es de profesión summa cum laude, que creo que es lo único que la gente como que no le conoce mucho ese aspecto, ingeniera química, laureada, pero sobre todo se ha dedicado a la parte humanística y ha sido una prolífera escritora de la narrativa, del ensayo y sobre todo también de la poesía. Es Premio Nacional de Literatura del año 2016, ya ustedes saben entonces que estamos hablando de nuestra apreciada y querida Ángela Hernández. ¿Cómo te sientes, Ángela? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Evaristo. Qué bueno, estamos muy a gusto de tenerte por aquí, Ángela, para concluir el mes de las flores, el mes de abril, con una de las flores más exquisitas y extraordinarias de nuestro país, como lo eres tú. Mira, nosotros estamos muy contentos de que nos hayas pedido la taza que tiene una de las iconografías de, para nosotros, el más extraordinario de nuestros arreglistas, de nuestro creador, realmente el valor que tiene Luis Díaz en la sociedad dominicana y en la cultura nuestra. Nosotros todavía estamos a 10.000 años luz de poder apreciar todo lo que ese gran, extraordinario amigo nos dejó, pero seguimos disfrutando de todo ese acervo que nos dejó el gran Luis Díaz. Y nos gustaría precisamente empezar, tú nos pusiste varias
opciones y yo elegí la de Luis Díaz. ¿Qué significa Luis Díaz para Ángela Hernández? Pues para mí es uno de los más grandes artistas de República Dominicana. Un sello personal, singular, sus composiciones son inolvidables, ¿no? Y creo que siempre es además un artista de nuestra generación. Esta frase, que me imagino que son de él, así es, ya explica por qué yo me siento identificada con él, que dijo: deseo que algún día mi país esté libre de opresión, de todo recuerdo de dictadura. Así es. O sea, era un hombre antiautoritario, un hombre muy libre y un artista singular. Sí, mira, Ángela, nos gustaría que nos puedas brevemente hablar de cómo, porque tú eres ingeniera química, entonces cómo tú te envolviste en este mundo de la literatura y después te has convertido en toda ya una referencia, no solamente en nuestro país, sino en toda nuestra región, que tiene más y de nuestro lenguaje, que no necesita traducción, porque yo digo que donde habla más de 555 millones de personas, nuestra lengua, hay muchas cosas que tú no tienes ni siquiera que traducirla. Obviamente para el acervo de nuestra especie humana sí lo necesitamos, pero son 555 millones más que tenemos de hablantes de la lengua de Cervantes. Es que la literatura, los libros siempre estuvieron, independientemente de otras ocupaciones. Sí llegó el momento en que me dediqué a la literatura, pero mis recuerdos más tempranos están los libros. Está un libro de aventuras que verlo me marcó para siempre, que es el libro de Marco Polo, de las maravillas del mundo, ¿no? De las maravillas del mundo. Fueron los primeros libros que vi. Después, otros libros que vi en mi infancia que me impresionó mucho y que leí bastante fue la Biblia, todas las historias del Viejo Testamento. Entonces, pues siempre la literatura estuvo en mí. Yo, cuando empecé en la universidad, recuerdo que de lo poco que yo ganaba, siempre apartaba algo para comprar libros mensual, por comprar un libro mensual de literatura, no un libro de la carrera. Entonces, pues la literatura es una constante en mi vida, los libros son una constante. Y llega un momento en que de ser una lectora voraz, sí, una lectora apasionada, de verdad, pasé entonces a escribir, empezar a escribir. Ese elemento es fundamental, mi relación con los libros desde siempre. Y el otro elemento es que, pues yo no veo esas divisiones estrictas entre ciencia, filosofía, poesía, narrativa, ficción. Yo creo que todo es parte de algo común, que pues tenemos una parte del cerebro más inclinada hacia lo creativo, otra más hacia lo planificado y hacia lo racional, pero a fin de cuentas todo está conectado también en el cerebro, ¿no? Y a mí me interesa pues todas las ciencias y todas las humanidades, y nunca me he arrepentido de haber estudiado cálculo infinitesimal e integral, de haber estudiado química orgánica, química física. Eso te llenó de mucha importancia, porque una de tus obras entonces está cargada de toda esa inteligencia logística que tienes, porque eso es lo que te hace las matemáticas, en mudanza de los sentidos, que vamos a hablar más adelante de ello. Pero me gustaría, como tú sabes que ya inició la Feria del Libro y el día de ayer sábado estábamos en el aniversario no solamente del libro como tal, porque se ha cogido ese día como referencia a la desaparición física, que muchos dicen que no fue cronológicamente el mismo día, porque hay un sinnúmero de cosas, pero realmente como fue prácticamente en ese mismo tenor, pudo haber sido una hora más, hora menos, un día menos, un día más, pero Cervantes y Shakespeare nos dejaron un 23 de
en un mismo año, es decir, una coincidencia extraordinaria, en un sentido de que las dos figuras de las dos lenguas más habladas en todo el mundo, el gran Cervantes y Saavedra, y entonces el mago de la psicología y de todo lo que tiene que ver en sus obras, de William Shakespeare, que también muchos dicen que aunque si William Shakespeare no hubiera escrito ni un solo de los grandes legados que nos ha dejado en la obra dramática, con sus sonetos, hubiera sido William Shakespeare. ¿Qué nos dice Ángel Hernández de eso? Pues yo creo que sí, porque en un solo poema se retrata el individuo, se retrata el poeta, y él está en sus sonetos, aunque para mi gusto yo prefiero su obra dramática. Creo que la representación de las pasiones, de las grandes pasiones humanas que hace Shakespeare, eso es inigualable, ¿no? Ha sido inigualable. Todas las grandes pasiones humanas, sí, y las grandes caídas y los grandes ascensos del ser humano, todo está en Shakespeare. Y de Cervantes, bueno, pues, qué decir de Cervantes con el Quijote. Es un mundo, él es un mundo. Así es. Es un universo, y es una obra que significa lo que significa para la lengua, ¿no? Y eso es muy importante, porque tanto lo decía Borges y lo decía Pedro Enríquez Ureña, cada lengua es una manera de percibir el mundo. Entonces, cuando una novela, la lengua logra lo que alcanza en el Quijote, eso significa un legado no solamente literario, sino un legado de afirmación cultural, de identificación cultural, de conexión, de unidad entre los hablantes y de los hablantes a lengua con los hablantes de las otras lenguas. Entonces, evidentemente, pues, dos grandes hitos en la cultura humana. Y las coincidencias, hay así muchas coincidencias en la historia, ¿no? Uh-huh. Y hay como momentos, porque yo recuerdo en el siglo V antes de Jesucristo, entre el siglo IV y el siglo V, por ahí, o sea, si tú ves lo que ocurrió, la historia, el surgimiento de hitos, como Lao Tse, como Buda, o sea, uno se asombra, los filósofos de Grecia, los grandes filósofos de Grecia, ¿no? Entonces hay como momentos en que tal vez algo que ha estado ahí, que ha estado coagulando, vamos a decir que cristaliza, y se siente, porque hay cosas misteriosas en la vida, y puede surgir eso en regiones que ni siquiera están conectadas, y parecería que responden a lo mismo, ¿no? Porque uno ve un florecimiento en un momento entre regiones distantes de la Tierra, y en ese aspecto la imaginación y la creatividad tal vez es el canal más explícito de manifestación de eso que va coagulando en el alma humana, en la percepción humana, en la historia humana. Bueno, mira, Ángela, tú sabes que a partir de formalmente del día de ayer, 23 de abril, nuestro país, la República Dominicana, que inició el viernes, obviamente, la apertura de la Feria Internacional del Libro, correspondiente en este caso a la 24ª Feria Internacional del Libro, y donde entendemos que tú tendrás una buena participación, pero nos gustaría que nos puedas hablar brevemente de las cosas que vas a hacer, estás haciendo allí, obviamente también cómo vamos a encontrar tus libros, y que ahí en esa misma pregunta nos puedas hablar un poco de esta joya de la literatura dominicana, de un periodo muy importante, y que tú te atreviste a plasmarlo en esta obra de Charamicos, porque yo siempre he dicho que el momento que vivió la República Dominicana
durante los años de 1966 a 1978, de alguna manera se ha querido medio ocultar en nuestro país ese episodio, y así como lamentablemente no nos vamos a poder desligar de la tiranía más sangrienta del área del Caribe, tampoco nos vamos a poder desligar de esa prácticamente semidictadura que a muchos de los amigos del Partido Reformista y de los balagueristas, que yo comparto mucho la parte de Balaguer escritor, pero con la parte del político de esos momentos no comparto muchas cosas, pero el hombre es las dos caras de la moneda, es decir, hay que ver sus pros y sus contras, su momento, y ya hay cosas como esa. Entonces nos gustaría que nos puedas hablar de todo esto y que no culmines en la pregunta con lo que tiene que y significa esta obra de Charamicos. Bueno, la Feria del Libro es la gran fiesta de la cultura dominicana, que yo aprovecho para decir que no sé por qué se hace en la zona colonial, que ahí pierde mucho de su esplendor, de su esplendor. Lo hacen, discúlpame Ángela, porque tú sabes que está en construcción, parte importante está siendo intervenida la Plaza de la Cultura, y entonces inclusive la propia Biblioteca Nacional, y por eso es la información que he escuchado que no se está haciendo. Yo creo que eso justificaba el año pasado, esa justificación, pero ya el estado actual de la Plaza de la Cultura acoge perfectamente a la Feria del Libro, y creo que es ahí que debe celebrarse. Claro. Y como yo creo que piensan la mayoría de escritores, a mí que me gusta. Ese es el lugar natural de la Feria del Libro, ese es el lugar ideal. Ahí está todo, estamos cerca, hay árboles, está nuestra Biblioteca Nacional, está la biblioteca, y los museos principales nuestros, la oportunidad de que el Teatro Nacional, claro, propiamente dicho, que todo. Los estudiantes, ahí está la cultura de la República Dominicana, entonces, sintetizada. La Feria del Libro, que es una feria importante en el Caribe también, que necesita también más recursos, porque es una actividad que nos identifica culturalmente, que nos posiciona culturalmente. Entonces, yo sé que los organizadores están haciendo grandes esfuerzos, loables esfuerzos, pero lo limita eso, el sitio lo limita un poco. Entonces yo aprovecho para hacer campaña porque volvamos claro. a la Plaza de la Cultura. Aquí estamos también, de visión estructural, esa campaña es permanente. Es allá que la queremos, donde siempre debe estar. Y a mí me consta que hay un equipo de personas muy entregadas. Bueno, está Milagro Germán, que es una mujer de gran capacidad ejecutiva, con capacidad para concretar las ideas, y una persona también que no tiene un sello conflictivo ni nada de eso, sino también una mujer de valores. Sí, muy abierta y muy trabajadora. Y está Rey Andújar, que es uno de nuestros principales escritores de República Dominicana, muy formado, que está ahí también. Entonces hay un buen equipo, hay un buen programa y hay que aprovecharlo. Yo espero que todos los amantes del libro pues se lleven algunos libros, circulen, vayan a las actividades, es una gran oportunidad. Hay un grupo de invitados internacionales que hay que aprovechar, hay que ir a sus conferencias, a sus talleres, hay que llevar a los niños y las niñas que aprovechen todo ese programa juvenil, infantil. La exhortación es que el pueblo aproveche al máximo la Feria del Libro, porque es un esfuerzo concentrado de muchas personas, del Estado, del Ministerio de Cultura, pero también de muchísimas personas que colaboramos y que venimos siendo de alguna manera memoria de las ferias del libro, porque yo como muchas otras personas está yendo a la Feria del Libro desde que la hacía, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me recuerdo, pero del tiempo de Balaguer, ¿no? Claro, así es. Amaro. Sí, que era algo con poquísimos recursos, pero ahí estábamos en una caseta. Entonces, yo tengo la memoria de todas las ferias del libro, ¿no? Y siento que es un evento mío, que es un evento del pueblo dominicano, que es un evento de los escritores y las escritoras, de los editores, de las bibliotecas.
Y nosotros tenemos, y eso lo reconocen las autoridades, pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos una gran deficiencia en cuanto a la lectura en el país. Y yo repito por enésima vez que no puede haber calidad de educación si no hay bibliotecas, acceso a libros gratuitos y conexión de la biblioteca con las escuelas. Entonces, la Feria del Libro debe ser también un ámbito para potencializar la lectura. ¿Y de tu obra Charamicos? Bueno, de Charamicos. Bueno, de Charamicos tendríamos que hablar un programa sobre. Sí. Para mí, tal vez sea mi obra más importante, en la que yo siento que hago una novela con todas las de la ley, donde se refleja el español dominicano, porque es parte de nuestra identidad, de lo que somos, donde está parte de nuestra memoria, vista a través de esta creadora, humilde creadora, pero esta es una memoria histórica también de un periodo. Es también una reivindicación de la participación de las mujeres en la construcción de un Estado, de un país, de una nación más libre, más democrática. Y al decir de algunos críticos nativos y extranjeros, vamos a decir, un canto contra el autoritarismo. Por eso leía lo de Juan Luis, porque los llamados 12 años de Balaguer fueron 12 años de dictadura. No fue igual que la dictadura de Trujillo, pero todas las políticas y el manejo político de este país y el manejo de los estudiantes, la relación de los militares con la población civil, esa relación desigual y opresiva, abusiva, es parte de todo el escenario de las dictaduras latinoamericanas de esos años, de esos años que tienen como telón de fondo la Guerra Fría, entre esa polaridad del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces también está la UAS. La UAS es uno de los espacios principales, uno de los escenarios donde se desarrolla la novela, pero es también una lectura de la izquierda, de las luchas políticas, y lo más importante es que es literatura, que es una novela, que es ficción, que es un mundo que se construye con palabras y con imaginación y con memoria y con investigación. Entonces, he tenido muy buenas respuestas de los lectores y las lectoras, que me llevan a amar todavía más el género novela, porque el género novela permite todo. El género novela, tú puedes fundir ahí de alguna manera, hay un fundido de poesía, de ensayo, drama, de todo, drama, ahí, esto lo puedes poner de todo, de lenguaje coloquial, de las tradiciones orales, de todo, ¿no? O sea, la novela te permite fundir todo y volverlo algo armónico, ¿verdad? Que de alguna manera es un retrato de lo que somos. Y es también un homenaje a esa generación que resistió, que después de la caída de Trujillo, que una sociedad se quedó tan desarticulada en muchos aspectos, a esa generación que en los ámbitos de la cultura, en los ámbitos de la política, en los ámbitos de las relaciones, se sacrificó para luchar por una democracia, para luchar, para mantener esos ideales que venimos diciendo de Duarte, porque aquí hablamos mucho de patriotismo, pero patriotismo, muchas veces estamos hablando de patriotismo y cuando nos toca estamos viendo simplemente cómo yo aprovecho lo máximo de cualquier circunstancia sin importarme lo que le pase al país y al pueblo, ¿no? Claro. Entonces, para mí, el verdadero patriotismo es ese
de esas personas que dan lo mejor de sí, que dan todo de sí, que se convierten en referencias para las demás generaciones en cuanto a poseer unos ideales. Como decía, ¿verdad?, John Lennon, soy un soñador, pero no soy el único, ¿no? Esos soñadores que necesitamos y soñadoras que necesitamos. Entonces, es un homenaje a esa generación de la que forma parte Camaño, de la que forma parte Amaury Germán Aristide, de la que forma parte Sagrario Ercilla Díaz, y tantos anónimos también, héroes anónimos, que después de la... Y que por poco, para interrumpirte ahí, Ángela, esa generación se iba a quedar sin un referente en el poder, porque por primera vez dos personas que nacieron en ese momento histórico, ambos los que están actualmente, tanto Luis Abinader como quien la acompaña, Raquel Peña, se convirtieron en adolescentes en esos 12 años, porque nacieron en 1965, ambos meses que se llevan. Entonces, durante todo el periodo que tenemos de todo lo que pasó, quedó del siglo pasado y todo este siglo XXI, no habíamos tenido un presidente que haya nacido o vivido parte de sus primeros flashes de la vida en ese momento que tú recoges aquí en Charamicos. Claro, y eso es importante. Mira, yo escribí Charamico, uno no sabe la creación tiene un fondo que no es consciente, que se vincula, se ramifica y se vincula con las otras creaciones. Uno después que escribe algo como esto, tú no eres dueña de eso, porque tú después dices, yo escribí esto. Pero sí hay algo. Si me preguntan por el nivel de intención y posterior ya hacer la obra, yo sé que hay una intención, aunque no fuera explícita y aunque no fuera consciente. Es que yo creo que las dictaduras no se pueden dejar empezar y que hay que crear una mentalidad democrática, que no es solamente un discurso democrático, es la mentalidad democrática, la capacidad de escuchar lo diferente, de convivir con distintas posiciones, de esa libertad, de que las personas tengan libertad religiosa, de escoger, porque eso es demasiado íntimo y demasiado personal, libertad religiosa, libertad política, libertad creativa, esa mentalidad creativa, de yo respetar a una persona que es testigo de Jehová, o que es musulmana, o que siendo yo católica, o que es budista, o que es atea, eso, o de respetar a una persona que tiene ideas políticas o interpretaciones de la política muy diferentes a las mías. Ese respeto y ese escuchar a los demás, yo creo que eso es lo que nos salva de que empiecen las dictaduras, porque los autoritarismos, sobre todo cuando la democracia flaquea, cuando la democracia se entroniza la corrupción, se entroniza la demagogia, se entroniza la manipulación, que la gente va desarrollando una repelencia a los líderes y a los políticos y eso, es el caldo de cultivo para que vengan los autoritarismos. Sí, mira, pero ningún autoritarismo, ninguna dictadura es buena. Entonces, esto Charamisco quiere ser un canto a la libertad humana que merece desde la persona que nazca en el más apartado rincón de la montaña o de la frontera hasta el que nace en una zona de acaudalados en Santo Domingo. Mira, nosotros vamos a seguir en batalla y corrido porque Cronos no perdona y tenemos que aprovecharte al máximo, así que le voy a pedir a los que patrocinan Visión Estructural, que no voy a volver a poner anuncios ya en lo que queda de la entrevista, porque ahora quiero tocar contigo, Ángela, una parte muy importante. Tú tuviste la oportunidad, digo yo, de que una generación de ustedes tuvo la oportunidad de vivir prácticamente con la crema innata de toda la historia de nuestro país, de los 176 años que tenemos como república. En ese periodo en el que tú te formaste, del siglo pasado, tú tuviste la oportunidad de compartir con la generación más
extraordinaria de poetas vivos juntos de nuestro país, es decir, en un mismo escenario tú tener a Franklin Meses Burgos, a don Manuel del Cabral, a nuestro poeta nacional Pedro Mil, a Pedro Peis, a René del Risco Bermúdez, a tantos extraordinarios que algunos de ellos ya no están físicamente con nosotros, y entonces también abrevar directamente, y que pudiéramos decir que fue uno de tus grandes mentores, de uno de los más grandes extraordinarios dominicanos para mí, como lo es el profesor Juan Bosch. ¿Qué tú nos puedes hablar de eso y de ese libro que tú creaste? Que yo estoy enamorado de ese libro, no lo pude traer porque me estoy mudando, entonces lo tengo en una caja, sobre todo el amor, de ese que tú pudiste hacer un símil ahí de la relación de nuestro profesor Juan Bosch y nuestra querida Carmen de Bosch. Bueno, sí, yo tuve oportunidad de compartir con algunas de esas personalidades. Otras desaparecieron pues antes de que yo entrara al mundo de la literatura. Pues sí que tuve oportunidad de conocer e intercambiar con Pedro Peis. De hecho, voy a hablar de él el día 2 en la Feria del Libro. Voy a hablar también de, bueno, ya hablé de Carmen Natalia Martínez, a ellas no la conocí, pero sí tuve oportunidad, por ejemplo, Aida Cartagena Portalatín, tuve oportunidad de compartir con Aida Cartagena Portalatín, tuve oportunidad de compartir con Víctor Villegas y con muchos otros que realmente son dominicanas y dominicanos de lo que construyeron la tradición cultural dominicana y la tradición literaria, que te digo de paso, y voy a volver a Juan Bosch, te digo de paso, que yo admiro y respeto mucho la actividad de los escritores, escritoras y poetas. ¿Tú sabes por qué? Porque independientemente de los altibajos de nuestra historia, de las largas dictaduras que hemos padecido, ¿no? De las invasiones, de la lucha de este pueblo por la sobrevivencia como nación, pues independientemente de todos los avatares, los escritores, y tú te pones a ver, desde la independencia hasta acá, han ido construyendo, aún con todas las dificultades, aún en medio de la guerra de abril del 65, aún en medio de la ocupación norteamericana de la primera y de la segunda del siglo XX, los escritores y las escritoras han ido construyendo una tradición en poesía, en cuento, en novela, en dramaturgia, en un país donde escasean las bibliotecas públicas, donde los escritores nos formamos, como dice la gente, a la cañona. Así es. Entonces, mi respeto para todos y todas los que han hecho esa tradición literaria. Y sobre Juan Bosch, ¿qué te voy a decir? Yo conocí más a Juan Bosch y a doña Carmen, pues me consideraban amiga, y eso es un alto honor para mí. Doña Carmen, yo la invité a presentar mi primer librito de poesía en 1987, y doña Carmen se apareció con Juan Bosch y me dijo, mira, es Juan Bosch que lo va a presentar. El primer librito de poesía en la Biblioteca Nacional lo presentaron Juan Bosch y doña Carmen. Y Juan Bosch me hizo Juan Bosch era de animar a los jóvenes, y a los escritores, era de animarlo. Y Juan Bosch ahí me hizo unos elogios a una poesía que uno de los poemas que se llama La Palabra Perfecta. Y luego pues tuve muchas oportunidades de compartir en las tertulias en el Hostal Nicolás de Obando, que dirigía Verónica Ascensión, en la casa de Juan Bosch y de doña Carmen. Y los conocí menos en la actividad política, porque yo no tenía una relación política, nunca pertenecí ni fui parte de ningún nivel del PLD. Mi relación era en el mundo cultural, en el mundo literario, y era en el mundo en que Juan Bosch se explayaba. Como pez en el agua. Juan Bosch se sentía como pez en el agua, podía durar horas hablando.
Y decía una cosa, algo que dijo cuando presentó mi libro. Dijo, yo estoy muy asombrado con este grupo de mujeres poetas que surgió en los 80, los 80 y 90. Y él decía, pero ¿cómo han aprendido este lenguaje con todas las limitaciones que nosotros tenemos? ¿Cómo tienen este lenguaje poético? Y te voy a hacer una anécdota. En una ocasión yo fui a la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, de Naciones Unidas, ¿no? Y yo fui como reportera, como periodista de una revista llamada FemPress, latinoamericana. Y cuando regresé me invitaron a la tertulia de Natacha Sánchez, donde Juan Bosch siempre estaba, y entonces me invitaron a hablar de la experiencia y yo hice un sumario rápido. Entonces hubo una persona que en ese momento era un alto funcionario del PLD que empezó a burlarse de lo que yo estaba diciendo, del plan de acción de equidad de la mujer de Beijing y de todo eso, ¿no? Y Juan Bosch se quedó así en silencio y cuando terminó de hablar, el amigo, como se dice, lo puso en su puesto. ¿Sabe lo que dijo Juan Bosch? Ángela, todo lo que ha dicho Ángela es de gran relevancia. Las mujeres han sido esclavas todo el tiempo, siguen siendo esclavas todo el tiempo, ¿no? Entonces para mí fue una cosa divina porque él me dio un espaldarazo, pero también conocí una visión de él que luego exploro en Sobre todo el amor, sobre la mujer, que viene de la visión que tenía Hostos, que lo influenció también, y viene de la relación que él tenía con las mujeres también de su familia y de la relación con su pareja, con doña Carmen, que era una mujer también excepcional y exquisita y poco conocida por la mayoría de gente, ¿no? Porque veían de ella que estaba como si fuera, que defendiera un poco su espacio, porque si tú te llevas de la política no tienes ni vida familiar, ni vida de pareja, ni nada de eso, ¿no? Pero una mujer extraordinaria. Y yo tuve esa oportunidad de estar relativamente cerca de ambos. Y bueno, de todas esas personas, todos estos grandes escritores, han sido muy humildes, los que yo he conocido. Yo conocí a un Juan Bosch, en el terreno cultural era un hombre sin afectación, no tenía afectación intelectual, no tenía afectación de escritor. Hablaba siempre con una naturalidad de su literatura, de sus cuentos. Un hombre que sacrificó. Juan Bosch fue un hombre que sacrificó su vocación de cuentista para hacer ensayos políticos, para dedicarse totalmente a la actividad política. Mira, Ángela, tú sabes que Crono no perdona. Yo también estaré participando de una actividad en la Feria del Libro, que será en la cafetera. Ahí voy a estar hablando sobre uno de nuestros grandes artistas plásticos, como lo es ese gran, extraordinario ser humano que también nos dejó a destiempo y un revolucionario bastante importante de nuestro país, que tanto nos dio en su vida y obra, como lo es el maestro Silvano Lora, que por poco se me va, así con tantas cosas que tengo, pero estaré hablando nuevamente de Silvano y su obra en medio de la Feria del Libro y de la tercera feria de la cafetera. Ángela, tú sabes que Crono no nos perdona, entonces queremos que tú reiteres a la invitación a nuestro país, a la gente a que vaya a la Feria del Libro y que pueda buscar en este formato, si quedan algunos, en el stand del Archivo General de la Nación de Charamicos o de otra editora que lo tenga por ahí. Bueno, gracias por lo de Charamicos, que también está en Amazon para Kindle, los que quieran comprarlos, ¿no? Entonces, bueno, que pedirles que busquen el programa de la Feria del Libro para que ustedes vean que tienen actividades durante todo el día y las noches de cada día, y que pues que lo aprovechen. Y además es una posibilidad de compartir, de encontrarnos, de saludarnos, de abrazarnos, después de esta larga crisis de aislamiento y de separaciones que impuso
el COVID-19. Que puso el COVID o las COVID, como le dicen. Así que encontrarnos allí, a celebrar, a aprovechar todo lo bueno, a motivar que se siga haciendo lo bueno, que los elementos críticos los mandemos aparte para que se siga mejorando, pero aprovechémoslos. Vamos a encontrarnos en la Feria del Libro, en la zona colonial esta vez, y yo espero que sea en la Plaza de la Cultura a partir del año que viene. Así es. Bueno, y ustedes no moverse de sus asientos, seguir la programación de Metrovisión, y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver aquí en otra visión estructural más.